Amigos, tal y como les invité ayer al final del programa, hoy está con nosotros un funcionario del Poder Judicial. Él es el licenciado Jorge Morales. Con él vamos a hablar acerca de un tema que ha venido ocupando espacio en los medios de comunicación, pero no siempre, eso lo digo yo, no lo dice el licenciado, lo dice Edgar Ogued, no siempre con muy buenas intenciones o no siempre con buena información. Se habla del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial como un fondo que es, digamos, muy preferencial. Algunos lo tratan de que eso es, que no es correcto, que no es injusto, que esos fondos deberían de estar en el IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo los invito a que se pongan cómodas y cómodos en su casita, sírvase un tecito, un cafecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida. Y aquí hoy nos vamos, me incluyo desde luego, nos vamos a informar adecuadamente. Vamos a entender por qué este fondo es tan apetecido por algunos políticos que se frotan las manos cada vez que piensan en esa cantidad de millones que hay ahí de por medio y que no es producto de la casualidad, sino es producto del esfuerzo, de la tenacidad y del buen manejo de las finanzas que han hecho a lo largo de casi 75 años que tiene este fondo. Entonces, los invito respetuosamente para que todos le demos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Jorge Morales. Él es presidente del Sindicato de Jueces y con él vamos a compartir esta hora acá en este espacio de Cultura Ciudadana. Bienvenido, licenciado Jorge Morales, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchas gracias, don Edgar. Agradecer a toda la audiencia y a usted particularmente por esta oportunidad que nos da. En realidad es necesario porque también a nivel de prensa hemos tenido muchos enemigos. ¿Cómo no? Enemigos que representan esos intereses de los que usted hablaba y que concuerdo absolutamente con usted, en el sentido de que es una acumulación de capital en términos generales. Los fondos de pensiones solidarios en este país implican una acumulación de capital que despierta las codicias de mucha gente. Y eso es lo que realmente ha estado pasando con el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Usted bien lo decía, el Fondo de Pensiones tiene la edad que tiene Batman de existir, 75 años. Y durante todo ese tiempo el fondo ha respetado, ha honrado las obligaciones con todos los pensionados y jubilados del Poder Judicial, y lo hará en el futuro. Se ha utilizado realmente una situación que es muy, muy característica de todos los fondos, y no solo en Costa Rica pasa eso. Los fondos tienen que estar siendo monitoreados constantemente. Correcto. Porque efectivamente son cuestiones delicadas que deben prevalecer a lo largo del tiempo, y las señales de eventuales debilidades tienen que hacerse ver cada cierto tiempo para irlas fortaleciendo esos aspectos que hay que corregir, esto es como un director técnico del partido. Correcto. Hay que ir ajustando el partido para que las cosas salgan bien. Pues bien, con los fondos se hace eso a muy largo plazo, y esos son los estudios actuariales que se han estado haciendo en la Corte, pero en el caso del Fondo de Pensiones del Poder Judicial se ha utilizado algunos de esos ajustes como para generar alarma pública y generar un efecto de mercado, que es lo que creo que sería importante resaltar. ¿Cómo no? Porque lo que se pretende es que los mismos funcionarios pierdan la confianza en el fondo y la gente de fuera nos perciba como un sector privilegiado que debiéramos tener otras condiciones. No se menciona, y esto es muy sintomático, no se menciona la contribución mayor que como funcionarios hacemos para fortalecer nuestro fondo, y eso complica un poco la visión que puede tener el común de la gente. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy nos visita el licenciado Jorge Morales. Él es presidente del Sindicato de Jueces. El tema de hoy acá en Horizontes, por si usted acaba de sintonizar nuestro programa, el tema de hoy es el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Como bien lo decía el licenciado, lo decía yo al inicio del programa,
hay algunas personas que se frotan las manos, hay algunas personas que tienen un gran apetito por hacer las cosas fáciles y llevarse este fondo de 75 años de esfuerzo de todos los colaboradores que han pasado y que están en el Poder Judicial para llevárselo a la Caja Costarricense de Seguro Social. Han venido desinformando a la gente, como lo decía el licenciado Morales, en el sentido de que es un fondo privilegiado, que es un fondo que solamente para unos cuantos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí lo que hay que destacar es que es el esfuerzo y el ahorro de miles y miles de trabajadores a lo largo de tantos años, o sea que no es nada regalado, no hay contribución del Estado ni cosa por el estilo, es algo que ellos han venido manejando de una manera responsable y que, como le decía el licenciado Morales ahora, también han venido haciendo los ajustes, pues la economía no es estática, la economía es dinámica, claro, y por lo tanto se han venido haciendo los ajustes necesarios a fin de garantizar. Lo más curioso aquí, licenciado, es lo siguiente, que usted mencionó ahora algo. A mí me llama la atención, tengo cualquier cantidad de amigos dentro del Poder Judicial y los trabajadores de uno y otro sexo y de todos los departamentos tienen confianza en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. La alarma viene más bien de personas que ni siquiera pertenecen a ese fondo. Vienen como asustando a la gente, tratando de disociar, digo yo, de alertar o de alarmar, más bien no de alertar, sino alarmar y asustar a los trabajadores para debilitar el fondo, pero realmente los trabajadores sí están contentos y más bien quieren mantenerse en esas condiciones. Tal vez sería importante para los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, licenciado Jorge Morales, que usted nos cuente la contribución que hacen ustedes. Empecemos por ahí porque mucha gente desconoce, yo también lo desconocía hasta que hace un tiempo habíamos hecho una mesa redonda sobre este mismo tema, que los trabajadores del Poder Judicial contribuyen con muchísimo más de lo que contribuimos normalmente el resto de los trabajadores con la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo escuchamos con atención acá en Horizontes. Muy bien, don Edgar. Tal vez para empezar por ahí, decir que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial tiene un acumulado de 370.000 millones de colones. Eso es como la quinta parte de todo el acumulado de la Caja Costarricense de Seguro Social y las proporciones, y eso es importante tenerlo en cuenta. En la Caja Costarricense de Seguro Social, según información que la misma Nación, el periódico La Nación ha difundido, y que la SUPEN la maneja, tiene alrededor de digamos casi 2 billones de colones, eso es mucho dinero, pero también tiene muchos trabajadores afiliados, tiene 1.400.000 trabajadores activos y cerca de 400.000 beneficiarios del régimen. Entonces, cuando usted hace la división entre el capital y el número de personas que atiende el IBM, le da un respaldo por persona de poco menos de 1 millón de colones. En cambio, si hacemos la misma operación en el Poder Judicial, los 370.000 millones de colones, entre el número de trabajadores activos, pensionados y jubilados del Poder Judicial, que en este momento son aproximadamente 15.000 personas, la relación es de que el respaldo por persona es de 24 millones de colones. Es decir, estamos, si lo vemos así, como un 2.400% mejor en solidez financiera que el IBM. Sin embargo, y en cuanto a las cotizaciones, que era la pregunta específica correcto, que usted me hacía. El aporte que hacen ustedes. El aporte, esa solidez se logra a través de un aporte mucho mayor en cuanto a cotizaciones. En el IBM, que es digamos el régimen generalizado que cubre a mayor cantidad de personas, el de la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos hablando de un 2.64% de cotización por cada trabajador, es decir, de su salario, menos del 3% va al fondo. En cambio, en la Corte tenemos que la cotización es un 11%. Cada trabajador nuestro cotiza con 11% de su trabajo al fondo. Por eso es que la solidez financiera del fondo es mayor. Casi un 8% mayor todavía. Exactamente. Esa diferencia superior es digamos, 3 veces más lo que se cotiza en la caja, se cotiza en el Poder Judicial. Naturalmente eso hace que el fondo sea robusto,
Y como lo decíamos antes, no estamos diciendo que es un fondo perfecto, hay que hacer ajustes, porque era lo que hablábamos. Y aquí yo voy a, don Edgar, tal vez a tomar unos minutos o unos segundos para explicar algo que la gente se le ha dicho y que tiene ese objetivo de asustar, incluso asustar a los empleados, como usted dice, que confían dentro del Poder Judicial para que digan, bueno, ¿y tendré alguna otra opción? ¿Verdad? Y desinformando a la gente. Desinformando a la gente. Los estudios actuariales son proyecciones a muy largo plazo, a 100 años plazo. Y son lo que pretenden es valorar una posibilidad, un escenario que se puede llegar a dar. Pero en realidad, y incluso se lo decía yo al mismo don Edgar Robles en un foro que hubo en estos días en la Asamblea Legislativa a propósito de un proyecto de ley que presentó el Partido Unidad Social Cristiana, yo le decía que los estudios actuariales en alguna medida son como predicciones de mago, porque si el día de mañana, si hoy yo hago un estudio actuarial y el día de mañana subió el dólar, coge el estudio actuarial, hágale un puñito y tírelo al cajón de la basura, porque ya no sirve. Si la tasa la inflación empezó a fluctuar y se hizo con una proyección de una fluctuación X y no coincidió con la realidad, porque la realidad es mucho más rica que lo que usted puede prever, igual. Entonces son situaciones, son variables. Claro, se ponen variables que hagan, digamos, que sometan a estrés el fondo, y ahí es donde se hacen esas proyecciones de que podría eventualmente tener problemas o no. Lo que no se habla realmente es de las condiciones reales del fondo, y esto se ha callado y es sistemático, porque como lo decíamos al principio, hay un interés detrás. Esos 370.000 millones de colones... Son toda una tentación. Es una tentación. Indiscutiblemente, eso es como cuando el perrito ve el bistec sobre la mesa, ¿verdad? Y lo está viendo y no se aguanta, claro, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Incluso en un informe que hizo la SUPEN, porque aquí, digamos, la SUPEN ha tenido mucho que ver con esto, ellos hablaban de llevarse 100.000 millones de eso a las operadoras privadas de pensión. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta qué es lo que hay detrás de esto, porque exactamente es un negocio que hay muchos intereses, hay intereses del sector financiero. Todos nosotros, todos los trabajadores de este país, estamos en este momento por una ley que irónicamente se llama Ley de Protección al Trabajador, pero no protege al trabajador, protegió muy bien al sistema financiero, porque todos nosotros tenemos que coger parte de lo que nos corresponde por auxilio de cesantía y por derechos laborales, y van a parar a una operadora de pensión. Lo que puede hacer el trabajador es escoger la operadora, pero el monto está definido por ley. Va allá y todos los trabajadores, usted, don Edgar, y usted, radioyente, está pagando una comisión al sistema financiero. Y esa comisión no le garantiza a usted que el sistema financiero le va a proveer de un buen rendimiento. Puede que hasta pierda, pero siempre tiene que pagar la comisión. Entonces, ese es el negocio que está detrás de esto. Porque esas operadoras, cuando el sistema o el sistema financiero empezó a contraerse a partir de 2008, que hubo todo el problema de la baja y caída de los intereses, que es parte también del problema financiero que tienen los fondos de pensión, no lo vamos a decir. Es decir, antes teníamos rendimientos muy altos y ahora los rendimientos son muy bajos. Claro. Entonces, obviamente que eso afecta, en la economía es como si que en la casa alguien dejara de ganar lo que estaba ganando y empezara a ganar la mitad. Obviamente hay que ver qué se hace, hay que ver si apagamos las luces y si ahorramos en algunos aspectos. Eso ha pasado con los fondos de pensión, pero también ha pasado con los fondos voluntarios de capitalización individual, que son esa plata que nosotros le damos a las operadoras y entonces para que ellos la administren. Entonces, estas operadoras
incluso han habido periodos en que han reportado intereses negativos para nosotros los trabajadores. Es decir, que invertimos plata ya y al fin de mes tuvimos menos plata. Con la esperanza de ganar, tuvimos menos, porque tuvimos que pagarle la comisión y tuvimos menos plata al final. Eso está pasando. Y todo esto, los negocios financieros, don Edgar, usted lo sabe, entre más volumen de dinero haya, más volumen de ganancias. Entonces, ¿qué es el objetivo que está detrás de esto? Es sacar plata de los fondos solidarios de pensión y llevarlos a estas operadoras, ya sea las operadoras obligatorias o las operadoras voluntarias, que es el otro sistema, donde yo voy y ahorro y después todo un me dan... negocio, todo un negocio, y que tiene sus cosas interesantes. Ojalá que el tiempo nos permita hablar un poquito sobre eso, porque creo que la ciudadanía tiene que darse también cuenta de los riesgos que existen. Por ejemplo, yo hablaba con un norteamericano, y en Estados Unidos está el único sistema de pensión que ellos conocen es ese de ahorro, digamos, las pensiones privadas. El voluntario que llamamos. El voluntario que llamamos aquí. Y me decía, y él con una gran preocupación, y este es un amigo que vive en Oregon, y decía que allá se conocen a las familias, digamos, de personas que están entre los en plena vida laboral, entre los 20 y 70 años, digamos, como la generación sándwich. ¿Y por qué la generación sándwich? Dice, porque nosotros tenemos que mantener a nuestros hijos y a nuestros padres que tenían un fondo de pensión, ya se les acabaron los ahorros, porque se hicieron viejos, eso se gasta, y entonces ya no tienen pensión, entonces tenemos que mantener también a los padres. Es decir, esa generación está cargada por los dos extremos. Tienen que mantener a hijos y tienen que mantener a sus padres a adultos mayores, cuando ya las necesidades son más de necesidades de medicinas, de asistencia médica y todo. Eso se carga sobre la masa laboral. Porque es ahí la diferencia en los fondos solidarios. Los fondos solidarios fueron creados precisamente para solventar las necesidades de aquellas personas que por sus ingresos no pueden tener un ahorro para la ancianidad. Entonces, porque lo que ganan apenas les alcanza para vivir. Entonces, la previsión social lo que hace es que todos contribuimos a un fondo común para que todos tengamos después una ancianidad garantizada, con unos ingresos óptimos para solventar nuestras necesidades. Ahora, licenciado, para que vayamos aprendiendo los oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, por lo menos este servidor sí estoy aprendiendo también, espero que nuestros oyentes también, vamos a consultarle al licenciado Jorge Morales algo que a mí me llama la atención. En un fondo de tantos años, con 75 años de haber sido formado, obviamente están estos 370.000 millones de por medio, que son toda una tentación para los políticos, y dicho sea de paso que no administran muy bien las cosas, pues ya quisiera yo ver que todo se manejara como lo han manejado ustedes dentro del Poder Judicial. Pero ¿por qué es hasta hace aproximadamente 1 año o 2 años que empezó esta tentación de algunos que les pusieron, por así decirlo, el ojo a esos fondos? ¿Por qué hasta ahora? Y me llama la atención que vengan a preocuparse por tratar de, entre comillas, resolver ellos la problemática del fondo de jubilaciones. Digo entre comillas porque problemas no los hay. Sin embargo, donde sí hay problemas, ellos no quieren resolver los problemas. ¿O será más bien que es a través de estos 370.000 millones, llevándolos donde sí hay problemas, que ellos pretenden solucionar y pegarle el parche a los problemas de malos manejos que se han hecho de otros fondos? Bien, en realidad el asunto nace con la creación de las superintendencias, las famosas superintendencias que en este país conocemos, la SUPEN, en este caso es la Superintendencia de Pensiones, al igual que la SUTEL. Ese es otro tema aparte. Pero estas superintendencias nacen a raíz de la creación de algunos negocios en este país. Sabemos que la SUTEL, con la incursión
de las operadoras más bien de las telefónicas que ingresaron al país, pues se crean estas superintendencias, y estas superintendencias son como en alguna medida agencias que protegen, supuestamente debieran proteger a los usuarios, pero como lo vimos ahora hace poco con esto del internet por descarga o no por descarga, miren, el costarricense tiene malicia indígena, y eso tal vez los políticos no cuentan con eso. Cuando yo tengo un internet ilimitado, que lo puedo usar y no me cargan más que lo que yo pago, y se me propone que me lo van a cobrar por descarga, y empiezo a cargar y me empiezan a cobrar un montón de plata, entonces alguien está haciendo clavos de oro. Así es. Eso es lo que pasa. Igual está pasando con las pensiones. Lo que pasa es que creo que la campaña ha sido muy fuerte, pero cuando la SUPEM empieza a controlar el mercado y ver lo de estas operadoras privadas, que esto pasa en el 2008, ¿verdad?, la creación de la SUPEM, empiezan a ver la posibilidad de negocios mayores con estas pensiones privadas. Y es que esto, don Edgar, esto sucedió, y esto se está copiando un modelo que sucedió también en el continente europeo, en Grecia, en España, en Chile pasó también. En Chile pasó que el sistema fue muy violento. Con Pinochet se liquidaron, por decirlo así, los regímenes de voluntarios de pensiones, los solidarios, y se llevó a un sistema exclusivamente de capitalización individual, un sistema de pensiones privados. Pero allá se dieron cuenta que eso era insostenible, y ahora los chilenos están tratando de volverse, porque la situación social que eso genera es espantosa. Sí, claro, es muy duro. Claro, por lo que hablábamos antes. Hay una cuestión que no se habla. Por ejemplo, en un sistema solidario de pensión, una persona empieza a trabajar, y después de tener cierto tiempo, resulta que desgraciadamente sufre una enfermedad incapacitante, no se puede ya ganar la vida, el sistema solidario lo pensiona con una pensión que le pueda servir para el resto de su vida. Y que lleve una vida digna también. Una vida digna, que no sea una carga para el Estado. Correcto. ¿Qué pasa en un sistema de capitalización? En un sistema de capitalización, si usted ahorró y cuando se produjo el percance tenía 100,000 colones, bueno, tome estos 100,000 colones y ve a ver cómo se la juega. Pero mire, que es que yo no puedo trabajar, eso no es problema del sistema financiero. Usted solo ahorró eso, confórmese con eso. Y es ahí donde vemos la grande injusticia, porque los millonarios, los que ganamos muy bien, pues todavía tendríamos la oportunidad de hacer un buen ahorro y pensar que nos va a ayudar o nos va a alcanzar para toda la ancianidad. Pero la persona que como decíamos antes, y esto lo señalaba la misma presidenta de la Corte en la Asamblea, la persona que no tiene capacidad de ahorrar, ¿cómo va a solventar ese tipo de eventualidades? Por eso es que son solidarios. Por eso es que son solidarios. Vamos a ir a una pausa, la pausa de la primera parte del programa aquí en Horizontes. Hoy estamos hablando sobre el Fondo de Pensiones del Poder Judicial con el licenciado Jorge Morales. Él es el presidente del Sindicato de Jueces. Con él estamos entendiendo un poco más cuál es la situación del fondo. El fondo está seguro, el fondo está bien. Lo que pasa es que hay algunas personas que han venido realizando campañas a fin de asustar o alarmar a los funcionarios judiciales, porque definitivamente, como lo decíamos aquí ahora, 370,000 razones es lo que tienen, 370,000 millones que podrían llevárselos para otros fondos donde realmente sí han sido muy mal manejados y donde sí aparentemente hay crisis. Entonces sería una manera de llegar a ponerle un parche a eso. Vamos a ir a una pausa, venimos con dos líneas abiertas, 2240-1042, 2240-7373,
¿Quiere usted hacerle alguna consulta al licenciado Jorge Morales, presidente del Sindicato de Jueces, sobre el tema de fondo de pensiones del Poder Judicial? Ahora, después de la pausa. Recuerden, Somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Nos dice don Denis Castillo que ya tenemos la primera llamada. Recuerden, son dos las líneas, 2240-1042 y 2240-7373. Vamos con la primera llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, don Edgar. Denis Rodríguez Cadena, para servirle dulce nombre de la Unión. Perdón, ¿nos puede repetir? Es que hubo alguna falla aquí. Repite. Denis Rodríguez Cadena, para... Don Denis Rodríguez Cadena, un gusto, adelante. Gusto saludarlo, don Edgar. Mire, aprovechando que su estimado invitado es juez, hay dos aspectos que a mí como ciudadano me llaman la atención con relación a este tema del fondo de pensiones. Son dos y muy directos. La ley dice muy claramente que las resoluciones de una sala especializada de la Corte son erga omnes, o sea, de acatamiento obligatorio para todo mundo. Esta es la resolución 2011-000713 de las 15 horas del 31 de agosto del 2011, emitido por la Sala Segunda, donde indica que el pago de incapacidades es el 60% para cualquier trabajador, tanto por parte del INSS o por parte de la Caja, y es igual el sector público, sector privado. A mí me llama la atención que esos señores, si bien es cierto, cotizan más que los demás, valga la redundancia, pero amparados en esta figura de que les pagan el 100% de la incapacidad. Y incluso eso lo va a subir esa resolución al grupo mío en Facebook. Y lo segundo es el expediente 13-3898-007-11 de la Sala Constitucional. Me llama la atención que había un embargo preventivo contra este fondo por $7 millones, que fue paralizado por la Sala Constitucional mediante resolución judicial, donde claramente, a lo poquito que yo entiendo, que según la ley y un derecho, dice la ley muy claramente en la ley de jurisdicción constitucional, artículo 30, inciso E, que la Sala Constitucional no tiene competencia sobre resoluciones emitidas en la jurisdicción ordinaria. Entonces hay algo que me llama la atención y me imagino que el distinguido señor juez debe estar informado al respecto. Le agradezco mucho, don Edgar, por la oportunidad y muy buenas tardes. Gracias, don Denis. Siempre es un gusto contar con su participación. La pregunta suya puede ser la duda que puede tener otro ciudadano. Y vamos a escuchar con atención aquí a nuestro invitado, el licenciado Jorge Morales, presidente del Sindicato de Jueces, quien se refiere a la consulta suya. Licenciado. Muchas gracias, don Edgar y don Denis. Hay una... Tal vez lo voy a ilustrar con una historia o un chiste de un compañero. Él va a saber que lo estoy copiando. Dice este compañero mío que curiosamente el tarro de las langostas ticas no tiene tapa. Y entonces que todas las demás langostas de todos otros países tienen que ponerle tapa. Porque, dice él, cuando una langosta tica trata de salir del tarro, hay una que la jala para abajo. Y eso es interesante. Yo un día de estos conversaba muy amablemente con uno de los amigos de Facebook en el perfil que tenemos del sindicato, y le decía que yo estaba de acuerdo en que se igualaran los derechos del trabajador, pero subiendo los que están abajo hacia arriba, no bajando los que están arriba hacia abajo. Yo creo que eso el país debiera estar consciente. Es decir, yo no debiera sentirme mal porque un trabajador tiene mejor condiciones que las que yo tengo. Es decir, debiera ver qué está haciendo esa empresa o qué están haciendo esos trabajadores para tener esas condiciones y tratarme de igualar hacia arriba. Y eso es lo que yo le diría a don Denis. Los convenios laborales, la no regresividad de los derechos laborales, es parte de lo que este país debiéramos instituir como realmente algo fundamental, porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo lo que está sucediendo es que estamos pagando el déficit fiscal
los trabajadores. Y cuando un trabajador tuvo la posibilidad en cualquier país de la tierra, en cualquier país del mundo, y mucho menos en Costa Rica, de influir en las decisiones que han producido el déficit fiscal, ningún trabajador tiene ninguna posibilidad de eso. Pero miren, en Estados Unidos, que vino el problema de la burbuja inmobiliaria y tuvo problemas los bancos, y entonces viene el gobierno y salva a los banqueros. Pero a los trabajadores le cobramos la factura. ¿Por qué? Porque no tenemos poder político, o no nos hemos dado cuenta que podemos tener poder político. Yo creo que las circunstancias están cambiando en el mundo, porque en Europa pasó, la gente se tiró a las calles y los estados se están dando cuenta que la gente común, como don Denis, como Jorge Morales, como don Edgar, como personas, tenemos posibilidades de influir cambios fundamentales, donde nosotros no tengamos que ser el pato de la fiesta, los trabajadores en este país, pagamos la factura al final. No tenemos que ser los que pagamos la factura al final. Y bueno, esa era una de las preguntas de don Denis. Quería abordar la otra también. En el caso, vean lo curioso, don Denis hace referencia a un embargo. ¿Saben qué era ese embargo? Y se los digo a la opinión pública para que tengan conocimiento. La SUPEN gestionó un embargo sobre el fondo que imposibilitaba pagar las pensiones de todos los pensionados del Poder Judicial. Oiga, y cuando eso se dice en la opinión pública, y como se ha vendido la idea de que somos unos privilegiados, que ganamos un montón de millones de colones y que tenemos seguro en nuestra caja, tenemos algo así como un banco y nada más abrimos. No, señores, es que el Poder Judicial está integrado por jardineros, por choferes, por escribientes, por gente que trabaja y se esfuerza, que tiene hijos, que tiene deudas, que tiene obligaciones. Miren, el Poder Judicial pasó una gran congoja con ese embargo. ¿Y por qué razón era ese embargo? El embargo, y quiero explicarlo un poquito, porque ahí también surge también parte de la explicación de qué es lo que está pasando aquí, qué hay detrás. ¿Qué es el problema que existe? El señor Edgar Robles ha venido sosteniendo que el fondo de pensiones del Poder Judicial debe pagar un porcentaje a la SUPEN por su vigilancia. La tesis contrapuesta es que no es posible que el fondo tenga que pagar ese dinero a la SUPEN y se está discutiendo en vía contenciosa, porque el fondo del Poder Judicial incluso es creado muchos años, casi 70 años antes que la SUPEN, y que el control debe ejercerlo la Contraloría General de la República, que es a donde se deben las explicaciones y no a este mecanismo creado para supervisar estos fondos de pensiones voluntarias. Bueno, es una tesis jurídica. Yo no digo que la Corte tenga la razón o que don Edgar tenga la razón. Tiene que discutirse en estrados judiciales, y la decisión que se tome se va a acatar. Pero lo que sí no es admisible, don Edgar, y yo creo que eso lo puede entender cualquier persona que esté detrás de este micrófono, y creo que hasta don Denis lo va a entender, ¿cómo es posible que como en mecanismo de coacción, en este aspecto, vamos a someter al hambre, a embargos, a que le quiten la casa a los pensionados del Poder Judicial? Eso no es probable, no es posible, no es razonable. O sea, ellos dijeron, deme la tarea, pero también me da $7 millones, más o menos por ahí anda el asunto. Vamos a tener otra llamada que tenemos acá en Horizonte, su espacio de Cultura Ciudadana. Adelante, por favor. Aló, buenas tardes nuevamente, don Edgar. Disculpe que lo moleste nuevamente. No se preocupe. Rodríguez Cadena. Digamos, yo escuché la explicación que me está dando el licenciado Morales con respecto a las dos preguntas que le hice. Pero hay una cosa que me llama la atención. Estoy hablando con una persona que conoce derecho, un juez de la República, puesto que él me encabeza el sindicato de jueces, aquí según se indica en el programa. Y les recuerdo que cuando las salas
determinan y dan una sentencia, no es que Denis Rodríguez Cadena lo inventó y quiere participar por aparte, no señor. Las decisiones son erga omnes, que es de acatamiento obligatorio para todo mundo. Y me extraña que todo un juez de la República, con todo el respeto hacia su investidura, no sepa eso. Me salga con cosas como terciando, porque aquí no tiene que ver nada en Estados Unidos, que es un sistema federal totalmente diferente al sistema político existente en Costa Rica. Yo le estoy hablando como ciudadano común y corriente, que uno le preocupa todas esas informaciones y todos los privilegios que nos perjudican, porque fuera que es solamente de una empresa, hablo de empresa privada, cuando no se manejan, yo soy técnico mercadeo también. Ok, entonces digamos, en ese caso, lo que sería como una competencia, el sindicato a nivel privado, pero estamos hablando de una institución pública que se maneja con fondos públicos, aunque hay determinaciones de la sala primera donde le da ciertos privilegios a los funcionarios judiciales, y el estimado señor juez sabe que no estoy mintiendo. Muchas gracias por la oportunidad y gusto saludarlo, Edgar. Gracias a usted, don Denis, gracias por su preocupación, gracias por la consulta suya, que le repito una vez más, aquí hay total libertad de hacer las consultas, más bien nos agrada la participación de ustedes porque así todos vamos aprendiendo. Licenciado Jorge Morales, le escuchamos con atención. Muchas gracias, don Edgar, y a don Denis. Don Denis, en realidad las únicas resoluciones que tienen efectos erga omnes y que son de acatamiento obligatorio para todos el conglomerado costarricense son las resoluciones de la Sala Constitucional en materia constitucional. Eso, digamos, para aclararle un poquito, porque es lo que estaba citando, eran resoluciones de la Sala Segunda y de la Sala Primera. Esas resoluciones tienen efectos entre las partes que están involucradas en el proceso y pueden obligar, esto entiéndase porque cada caso que se conoce en estrados judiciales es particular. ¿Por qué es que la Sala Constitucional tiene efectos para todo el mundo? Bueno, porque la Sala Constitucional interpreta la Constitución, que es la norma de mayor rango y es aplicable a nivel del territorio nacional y con respecto a todas las personas. Y además, esas resoluciones son obligatorias para todo el mundo, salvo para la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional eventualmente, ante un replanteamiento de un caso, podría reconsiderar el punto y resolverlo de otra forma. Eso para, digamos, aclarar algunos aspectos de orden meramente jurídicos. Pero yo insisto, y en esto sí, con todo el aprecio a don Denis, se lo digo, y a toda la ciudadanía costarricense, en primer lugar, en el Poder Judicial no existen los llamados privilegios que se han estado cacareando. Yo como juez no tengo la capacidad de decidir si gano un 5 más o un 5 menos. Yo no lo determino. Las decisiones, incluso a nivel de la administración del fondo de pensiones, porque eso también es otra cosa que se nos ha achacado, de la garantía estatal al fondo. Bueno, ¿por qué es que existe una garantía, no del fondo de pensiones del Poder Judicial, sino de todos los fondos solidarios? Porque precisamente por ley el Estado establece quiénes son los que lo administran, en qué condiciones lo administran y conforme a cuáles parámetros. Entonces, por ejemplo, yo contribuyo con el 11% al fondo de pensiones del Poder Judicial, no porque yo sea porque me encanta que se me recorte el salario, no, es que porque la ley establece que hay una forma de definir la cuota del fondo, y en mi caso, como juez, a mí me corresponde contribuir por ley con el 11%. Y hay una ley que respalda casualmente, que fue la que formó el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Exactamente, y que ha sido reformada durante los años atrás, por lo mismo que les estábamos diciendo. Los estudios actuariales han venido indicando, por ejemplo, qué sé yo, los rendimientos están bajos en un determinado momento. Por ejemplo, en este instante, como lo hablábamos al principio, los rendimientos han decaído. El sindicato que nosotros representamos, le hemos planteado como una alternativa muy viable a la Corte,
de que veamos a ver si subimos los vendimientos a través de préstamos a la población judicial, debidamente garantizados y con intereses, con réditos que provean los intereses que dicen los estudios actuariales debe ganar el fondo. Alguien decía por ahí que también ustedes podrían perfectamente, si se llega a titularizar la carretera San José-San Ramón, perfectamente ustedes podrían ingresar en eso también, aportándole al Estado costarricense y a la sociedad costarricense un beneficio. Esa es otra forma. Eso lo han hecho los fondos los fondos de pensiones en Canadá. Han ido comprando ese tipo de participaciones, incluso Global, la actual dueña de la Ruta 27. De la Ruta 27, entiendo que es un consorcio de pensiones canadienses. No tengo el dato confirmado, pero me lo comentaron. Es decir, gente que invierte en proyectos como estos, que producen grandes rentabilidades. Imagínense aquí en el país, con solo el hecho de que las divisas no salgan, el Estado gana y ganamos todos. Que no salgan y que sobre todo que no salgan, licenciado, y para los oyentes del programa Horizontes, que en muchas ocasiones salen esas divisas, van a bancos del exterior y después nos regresan a nosotros en calidad de préstamo. El mismo dinero nuestro regresa en calidad de préstamo, pagando comisiones e intereses muy altos. Licenciado, el tema es muy interesante, nos quedan solamente ya 3 minutos. Yo quisiera también darle la oportunidad a usted para que también le haga un llamado a los trabajadores del Poder Judicial que han sido bombardeados con estas campañas de desinformación, y yo digo desinformación porque muchas veces tienen la información a mano, pero pasan información sesgada, y uno lo siente en algunos medios, hay información sesgada definitivamente, y eso no se vale. Me parece que hay que ser transparente, y como decimos acá en Horizontes, este espacio de cultura ciudadana, y que la gente tome las decisiones libre y abiertamente. Le agradecería que usted en estos 3 minutos que nos quedan ya de final del programa, le envíe un mensaje también a todos los trabajadores del Poder Judicial y a sus familiares para que conserven la calma y que entiendan que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial se encuentra sólido en estos momentos. Sí, es muy importante, don Edgar, y gracias por esta oportunidad. Yo quiero dirigirme de verdad a la población judicial. El próximo 27 de agosto vamos a tener una reunión en el auditorio del Poder Judicial en San José, con retransmisión a todas las sedes de los diferentes circuitos por medio de videoconferencia, en que vamos a estar tratando de informar. Mire, la única forma de estar tranquilos es saber por dónde va la procesión, decían. Así es como tenemos que saber. Miren, a nosotros nos pueden sonar campanas. Vean lo que le pasó a la gente del magisterio. La gente del magisterio le sonaron campanas de que era mejor salirse del sistema de magisterio y ir a los fondos privados. Ahora hay 400 maestros que quieren volver al sistema del magisterio y se les llaman los del viaje sin regreso, sí, porque ya no pueden volver, ya económicamente no es viable. Pero ellos están sufriendo. ¿Por qué? Porque oyeron los cantos de la sirena y se fueron contra el fisco. Miren, yo les llamo la atención a mis compañeros, los quiero mucho, estoy en esta lucha por pura entrega, realmente perdiendo hasta dinero de parqueos y todo, pero yo les pido que se informen, que se acerquen a los subrepresentantes y que busquen la información de primera mano y que la contrasten con la de Edgar Robles, también con la SUPEN, contrástenla y saquen ustedes sus propias conclusiones. Excelente. La cosa no es como nos están diciendo. Muy bien, el tiempo nos ganó. Espero que hayamos aclarado algunas situaciones. En el momento en que ustedes en el Poder Judicial requieran más espacio, las puertas de Horizonte están abiertas. Muchas gracias, licenciado Jorge Morales, presidente del Sindicato de Jueces. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Muy amable por este espacio. Gracias, y a ustedes, amigos y amigas, les damos las gracias por habernos acompañado. Llegó el fin de semana, pásela bien, pásenla en familia, no ingiera bebidas alcohólicas, no use drogas, por favor comparta con su familia. Y el lunes, 3 de la tarde, estará aquí en Horizontes la ministra de la Condición de la Mujer, viene la ministra del INAMU, a hablarnos sobre todo el trabajo y la labor que se llevará a cabo en esta administración que recién empieza. Hasta el lunes, 3 de la tarde, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana.